Bien, y un día más en este balcón trianero y asomándonos prácticamente a lo que ha sido la semana pasada, pues la Semana Santa de nuestra ciudad. Entonces tenemos pendiente hablar con algunos hermanos de cofradías para ver cómo lo han pasado, a ver cómo han ido las hermandades y a ver cómo ha estado esa universidad cofrade de Sevilla que se llama La Campana. Don Francisco, buenos días. Buenos días a usted, don Carlos Valera, y por supuesto aquí en este emplazamiento de Zenit Triana, Zenit Sevilla, pues comenzamos un ciclo más después de esta el pequeño descansito que hemos tenido por esa Semana Santa, en las cuales pues pueden ver multitud de vídeos que han sido filmados a través también de esa campana que nos citaban aquí ahora. Y hoy pues tenemos con nosotros pues un personaje en toda su extensión, porque él nos puede hablar de una gran hermandad. Al decir gran hermandad lo citamos ya y como es lógico, es a Veracruz, y también pues licenciado igualmente en medicina y cirugía, y ha formado parte como especialista en psiquiatría en la Facultad de Medicina de Sevilla. En fin, todo eso es un poco así, por decir alguna pincelada, al cual pues le invitamos también que tome y desarrolle, digamos, su gaznate para que esté de alguna forma pues alegre y pueda hablar abiertamente. Así que bienvenido, don Ulises, y aquí tiene su cámara, y agradecido de antemano por su asistencia. Bueno, buenos días a todos, buenos días Carlos, buenos días Paco, buenos días Luis, y me alegro que me haya llamado para esta entrevista. Yo me creí que era una mesa redonda, pero veo que es una entrevista, pero nada, aquí estamos para lo que digáis vosotros. La mesa redonda existe, pero no es la de rayar tú. Me quiero agradecer que un galeno se acerque aquí a nuestra mesa, porque no hay nada más cercano con la vida y con la muerte que los médicos, que son esos intermediarios que están siempre en los toros. Pues prácticamente son los que le quitan en un momento determinado la llave a San Pedro para dejar aquí a los toreros en la tierra. Es un momento álgido, ¿no? Y segundo, bueno, me toca también un tema tan importante como es la cirugía, ¿no? Ser cirujano ya es punto y aparte. Tenemos gran amistad con todo el colegio médico, desde Alcañiz, pasando pues por Contreras, o pasando tal vez por Carmona, que está allí, o Carlos Alves, que es otro también cirujano. Mi compañero amigo Carlos. Y son gente muy entrañable. Pero hoy vamos a hablar también con el personaje que cofrade. Ulises es de la hermandad, de una de las hermandades más punteras y quizás de las más antiguas que existen ahora mismo en nuestra ciudad, y quizás en muchas ciudades. Es la hermandad de la Veracruz. Háblanos un poco de ella, Paco, primero, para introducirla. Bueno, pues simplemente tenemos a Gala de tener cierto conocimiento, no total, por supuesto, porque él, por añadidura, pues hizo un pregón en la Casa Regional Valenciana, y el cual pues salió a colación, pues digamos, pues el Santísimo Cristo, ¿no?, de la Veracruz, el cual, y él lo va a ampliar por supuesto, pues es uno de los más antiguos, una de las hermandades, cofradías, digamos, más señeras de Sevilla, y que ese Cristo pues procesiona en esta Semana Santa. Y por cierto, creemos que fue pues con un lujo, se ha dicho de paso, climatológicamente hablando, porque tiene su salida un día en que el sol pues de alguna manera pues acentuó y salió a las calles de Sevilla, ¿no es así? Sí, no, podemos decir que el lunes santo fue un día magnífico en la Semana Santa de Sevilla. O sea, bueno, después de tanta predicción, de tanta agua que iba a caer, y después resulta que se ha saldado bastante bien a pesar de todas las inclemencias del tiempo, ¿no? La estación de penitencia discurrió perfectamente y llegamos a la capilla a la hora señalada. No teníamos ningún retraso ni nada. Es verdad que ahora salimos 15 minutos más tarde, y entonces en la campana nos paramos con San Gonzalo, que viene a su aire, y este año pues no ha habido parada. Llevamos varios años en que entramos en carrera a nuestra hora y salimos y llegamos a la capilla también a nuestra hora, del dulce nombre. Ellos salen de un sitio entrañable, como hecho de dulce nombre, un lugar de los que son señeros en Sevilla, pero además es una hermandad muy seria y además muy solemne en su procesionar, primero porque el Cristo así lo pide, y después un palio que llevan magnífico también, que bueno, se disfruta de una manera muy singular. Una hermandad eminentemente penitencial, es decir, el concepto de penitencia lo tienen muy claro sus hermanos, y así lo cumplen con su silencio, ¿no? ¿Cómo ha sido el discurrir este año de la procesión, Ulises? Ya digo que el discurrir ha sido muy normal, cumpliendo horas en los sitios y sin apenas parones,
ha hecho bastante bien. Lo que quería apuntar un poco de esta nuestra acción de penitencia, sabéis que llevamos el Santo Lignum Crucis, ¿no? Sí. Y es una reliquia en la que al procesionar se acerca mucha gente a besar el Lignum Crucis, sí. el Lignum Crucis, ¿no? Y es curioso, pero está la gente viendo la procesión, se acercan gente, 2, 3, 4, de pronto a besar cuando se encuentra parada e incluso muchas veces cuando va caminando, ¿no? Y después es verdad que hay otra característica que mucha gente no aprecia, es que los costaleros van rezando el rosario de dar el paso y en sus paradas se oye la voz y participamos. Yo porque tengo el gran regalo de ser manigueta de la Virgen, otras veces he sido del Cristo, maniguetero de la Virgen, y entonces pues van los costaleros cantando, rezando el Santo Rosario desde bajo el paso, y alguna gente nos acompaña en las paradas. Es realmente impresionante, porque cuando muchas veces la cofradía por los costaleros van un poco más alegres, y el cielo, aquí es la oración y aquí son los misterios que se van haciendo, pero vamos, a lo largo de toda la carrera oficial y la vuelta que hacen. O sea, quiere decir que hay un recogimiento también religioso alrededor de la hermandad. O sea, como va en silencio, no tiene, se escucha perfectamente la oración. Después, hablar un poco de la vocación del Señor de la Veracruz. Yo soy de los que pienso que la Hermandad de la Veracruz es la primera hermandad de penitencia de Sevilla. ¿Por qué? Porque precisamente en la Reconquista de Sevilla, en el 1248, son precisamente el rey San Fernando viene con muchas huestes pues castellanas, y entonces evidentemente esta gente trae unas devociones, y es precisamente ya en el siglo XIV cuando esta vocación de la Veracruz pasa a Andalucía y procede de Aguilar de Campoo, en Palencia, que la traen los franciscanos, igual que los franciscanos traen en un momento determinado el portal de Belén, el nacimiento a nuestro país, a España. También los franciscanos son los que traen la devoción a la Veracruz, a la verdadera cruz. Entonces es un tiempo de reliquias y de la Santa Cruz, ¿no? Entonces creo que la primera vocación que hay en la ciudad como hermandad, como gremio, es la de la Veracruz. Es verdad que muy cercano está la del Nazareno, son las dos vocaciones más antiguas, Veracruz y Nazareno. Y por supuesto de las vírgenes, la más antigua es la Virgen de los Dolores. Eso es una vocación que está en casi todas las ciudades de España y alguna de estas. Por eso digo que es una vocación antigua. Yo creo que la primera, y encima, como esta cofradía fue reorganizada en el 1944 por su padre, tenemos entendido, ¿no? por 24 hermanos jóvenes, reorganizaron esta cofradía, muy ayudados por el antiguo canónigo capellán de la catedral y de la capilla real, don Sebastián Ibandarán. Don Sebastián Ibandarán era el nombre, efectivamente. Pues sacaron esta devoción porque estos jóvenes querían sacar el lavatorio de pies de Santa María la Blanca, pero le quitó la idea a don Sebastián y le dijo: mira, está la talla del Cristo de la Veracruz en San Alberto, y creo que eso tiene una edad, porque esta vocación se pierde a finales del siglo XIX, no se pierde en el sentido que se pierde la devoción, pierde la cofradía y se extingue de alguna forma. Quedaba esa ese altar al Cristo de la Veracruz en la capilla de San Alberto, y ellos son los que la levantan con mucho esfuerzo, como reorganizan esta cofradía. Mi padre fue uno de ellos, y cuento una cosa curiosa. En estos jóvenes, pues cuando querían, ya tenían constituido las cosas, resulta que dicen: bueno, vamos a ponernos los números de la hermandad, y hubo peleas por ser el número 1, y pues se llevaron peleando 2 horas y aquello no se arreglaba, y rápidamente mi padre dice: pues yo soy el 24, o sea, que se quitó de en medio y se quedaron peleando 23 por los números. Esa fue el juez de paz de aquello, porque él no quería nunca quería tensiones, y veía que había muchas polémicas de uno y otro y otro. También hubo pelea por el número 1, pero como resulta que había un sacerdote, dijeron: el sacerdote tiene que ser el número 1, para eso está ordenado. Y bueno, y aquellos jóvenes sacaron con mucho esfuerzo y sacrificio esta hermandad de Sevilla, en la que organizaron la cofradía. Ya había gente importante, estaba Rafael Franco, que después era su capataz, estaba también
Sebastián Mandarán como hermano. Vale. Estaba también, Vale, y si te bueno, paso se me olvidan, pero muchos nombres eran Gordillo, Soto, Mendíbil, Lemus, Collantes de Terán. Familias muy importantes de Sevilla. Eran los organizadores de esta cofradía. Y dio a luz, y la verdad que fue una cosa buena para Sevilla. La hermandad tiene un hándicap, que al empezar hubo hermandades viejas como el Silencio que no querían que Veracruz fuera que buscase la antigüedad que tenía. Entonces le dijeron que se reorganizaba, que no, porque claro, por la antigüedad Veracruz tenía que ocupar el sitio que ocupa hoy la Hermandad de Pasión, porque Veracruz salía en Sevilla el Jueves Santo a las 12 de la noche. Entonces su sitio era la última del Jueves Santo. Y ese, hombre, a mí me gustaría que volviera a Veracruz al Jueves Santo por la noche y que el Lunes Santo así se podía meter una hermandad de víspera que podía ocupar su sitio. Claro, esto es... ¿Tuvo propuesta de eso a Arena o alguno de la Consejo de Hermandad de Cofradías? Se ha hablado, pero bueno, el problema es que hay un hándicap de que las hermandades como el Silencio y el Gran no quieren, o sea, pero vamos, ese es su sitio y además están los anales recogidos, que no es decir que es que ninguna cosa. Cuando salía del convento Casa Grande de San Francisco, porque esta hermandad tuvo mucho tiempo residiendo en el convento de los franciscanos en Plaza Nueva, ¿no? Que dice que estaba la capilla de la Veracruz, donde actualmente está el Banco de Bilbao. Ahí estaba la capilla de la Veracruz dentro del recinto, porque tengamos en cuenta una cosa, la plaza de San Francisco era un patio del convento y la Plaza Nueva era el huerto del convento, que a su vez llegaba hasta San Buenaventura. Y tenía la capilla de San Onofre y tenía la capilla de la Veracruz en el Banco de Bilbao. O sea, que imaginaos la extensión que tenía este convento, ¿no? Porque claro, los franciscanos en Sevilla eran una congregación importante. Y bueno, ya el colmo fue cuando lo de América, que me parece que he leído por ahí que podían perfectamente residir 1.500 sacerdotes y preparándose para la evangelización de América. Pero los franciscanos, los dominicos, que eso eran las dos potencias más importantes para los jesuitas, pero fue posterior, los escolapios fue posterior para América. Lo importante fueron los franciscanos y los dominicos, con sus divergencias y sus cosas. Nosotros en el convento de la Magdalena o en el convento de San Jacinto de aquí, ¿no? Pero que había una gran cantidad de sacerdotes que se preparaban para ir a la misión de América. De hecho, sí. En realidad, bueno, yo creo que tiene el corazón repartido, porque viene del Porvenir, aquí nuestro entrevistado, y en fin, nos vamos ahora a descubrir por lo que es, digamos, concretamente por el Padre Jesús de la Victoria y su Virgen Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Creemos que también ha sido, en cierto modo, un fervor que tiene hacia esas dos imágenes titulares de ese barrio, ¿no? Hombre, yo nací en el Porvenir, entre la esquina de Río de la Plata y Montevideo. No es mal sitio, ¿eh? Además después médico, por estar más cerca, vamos. Colegio médico muy cerca. O sea que ya estaba predestinado. Y entonces es verdad que el primer nazareno que yo recuerdo era un nazareno blanco de la Hermandad de la Paz, porque pasaba por delante de casa. O sea, lo que pasa ahí, yo me acuerdo que mi padre decía, ¿te hago hermano? No te hago hermano, no sé qué. Y decía mi padre, bueno, vamos a seguir la consigna de la familia, que era: en Sevilla hay que ser de una sola cofradía. Como yo soy de Veracruz, tú ya eres de Veracruz, ¿para qué quieres otra? Bueno, yo era chico, ¿eh? Y no lo entendía mucho, después lo he entendido. Yo soy solamente de una sola cofradía, de la Veracruz, ¿no? Y entonces, pues, el primer recuerdo que yo tengo es precisamente el del Cristo de la Victoria y de Nuestra Señora de la Paz, que salen de la parroquia de San Sebastián, ¿no? Antiguamente no era parroquia, era iglesia y pertenecía a San Bernardo. Hemos observado a lo largo de su historial, que escribe en la revista Cuaresma, en multitud de artículos, también hemos visto editados. ¿Aficionado a la escritura? Me gusta escribir, lo que pasa es que no soy... pero me gusta mucho escribir, hacer alguna poesía y escribir... El poema se da bien, ¿no? Bueno, algo, pero vamos, que no soy un... Hombre, como pregonero tenemos que decirle que nos dé por lo menos una pinceladita de algún poema dedicado al Cristo de la Veracruz, ¿no? Porque vamos, eso lleva en la sangre. No lo traigo. La memoria falla. La memoria falla. Y si queréis otro día yo lo traigo,
poema dedicado Bueno, al Cristo de la Vergüenza. pero puedes gozar, aunque sea dos cuartetos, ¿no? Me refiero de algunos de los pregones. Pues bueno, puedo decir que no me lo sé de memoria. Bueno, o sea no pasa absolutamente nada. que- Lo dejamos en stand-by, venga, ahí esperando a que... Sí, damos fe que el pregón que hizo en la casa, repetimos, la Casa Regional Valenciana consiguió y ese pellizquito que se suele decir y el aplauso del respetable que había allí. Y en fin, la Casa Regional Valenciana, le voy a hacer un pequeño atraco, modestamente, a lo mejor, lo pongo aquí en la mesa, lo sitúo, a lo mejor incluso lo invita para que nos haga un pregón de la Virgen de los Desamparados, ya próxima a iniciarse ya su festividad pues en el mes de mayo. con mucho gusto. Bueno, pues ya Porque al viendo los desamparados, aquí concretamente en Sevilla, que la disfrutamos con Que San San Esteban, Esteban, sí. pues le tengo hecho una cuantas cosas. muy bien. Y Tere es una magnífica presidenta, Tere es la presidenta Exactamente, de sí, una señora muy encantadora amable. y además siempre dispuesta. San Saloni, pues ya sabe a través de este audiovisual que puede estar, digamos, presente en ese pregón en los próximos días. Con mucho Y podíamos hablar de otras cositas también porque sabemos que su abuelo, en fin, y aquí en Sevilla existe concretamente un centro sanitario, un hospital como es Vigil de Quiñones, está relacionado con él, por supuesto, y nos puede hablar de esa hazaña, de ese sitio, Valer, como sabe él y demás, cómo se consiguió, lo que pudo y fue en realidad, porque es un sitio histórico que quién mejor para conocerlo y hablarlo directamente. Pues sí, yo pienso que eso fue una de las gestas más grandes que ha tenido nuestra nación, España, a cargo de su ejército. ¿Y que por qué España? Porque si esto fuera Estados Unidos, seguro que esta gesta estaba puesta en sitio, habrían sacado más de una película, han sacado 2 películas, ¿no? Porque si aquí somos mayores y conocemos que hubo una en el 1945 que se llamaba Los últimos de Filipinas, en blanco y negro, que alguna vez la reponen por ahí. Pero hace 2 años se ha estrenado Los últimos de Filipinas, 1898, bueno, en color y con una cantidad de efectos especiales magníficos. A mí el color, la película, la música me encantó. Fuimos al estreno a Madrid, la familia, que se estrenó en Madrid con los actores, pero ahí hubo 2 cosas que no me cautivaron. No. Por ejemplo, por qué tienen que hacer una crítica de la Iglesia a través del fraile que sale allí, que estaba con ellos en el asedio, y el fraile pues sale consumiendo droga con un soldado, o sea, cosa que no pega cuando unos hombres se llevan metido en una ermita pequeñita 337 días y pasando las canutas con enfermedades como el beriberi, con lesiones, con heridas, con la fiebre amarilla apuntando por otra parte, la peste. O sea, se va a parar ahora un sacerdote, un fraile, a decir voy a fumar ahora un poquito de... No sé, eso no me gustó ni le gustó a la familia, y tampoco como ponen al ejército, a la patria, porque resulta que parece que aquella gente estaban allí como protestando o como que les sobraba el uniforme, y esto no es así. Aquella gente que defendió esa guarnición, esa ermita, entraron 55 hombres en el 1898 y salieron 33 hombres en el 1899, 337 días después. Los que murieron, alguno que quiso desertar y fue ejecutado. Después de aquello, de lo que pasaron, después del viaje de Manila hasta Barcelona, donde se le dio un homenaje tal y cual, esta gente, si hubieran sido gente que no le interesaba aquello, hubieran dejado el ejército. Y todos siguieron en el ejército, todos. Doctor, perdón que ahora mismo viene al hilo. El Hospital Vigil de Quiñones ha sido uno de los grandes hospitales de Sevilla, ha dado cobertura a casi todo lo que es la parte médica, hospitalaria y de cirugía Militar, para todo lo que ha sido el ejército, y eso ha quedado ahí paralizado. Se tiene ahí como un gran hotel, digamos, dedicado a la medicina, cerrado totalmente, sin un acuerdo con la Junta de Andalucía.
Eso es increíble con los problemas que hay hoy, y él como doctor pues lo ha vivido, y además desde la libertad que tiene ya en su como mérito, pues ¿qué opinión tiene usted sobre eso de...? Hombre, yo pienso que lo que se ha hecho con el Hospital Militar Vigil de Quiñones, que lleva el nombre de mi abuelo, es una auténtica bestialidad. Primero, con la necesidad de camas y de asistencia que hay en Andalucía y en Sevilla concretamente y sus pueblos. Segundo, el personal que había allí. Tercero, el material que existía. Aquello pasa y se lo dejan los militares, pero se lo dejan a la Junta de Andalucía. O sea que la Junta de Andalucía, si hubiera querido en una semana, aquello hubiera estado funcionando. Activado, sí, totalmente. Totalmente, porque estaba equipado totalmente. Sí. Pero es que lo han desvalijado de material. Bueno, dijeron que hasta los aire acondicionados, bueno, lo han desvalijado entero. Aquello es ahora mismo una oquedad, un hueco. Se han llevado todo. Sí, lo que han hecho con los cuarteles, que se han destrozado los cuarteles. Aquello está abandonado. Una grúa allí, que no sé qué pinta la grúa. Pero además dotado con un helipuerto que tenía en la parte superior, ¿eh? O sea, me refiero a que ya absolutamente los medios más modernos. Además, de hecho, estuvo dado de alta en la época de hospital de contingencia, en un momento terminado, para cualquier catástrofe. Estaba adscrito el Vigil de Quiñones en un acuerdo que se había firmado con el Estado para estar actuando de forma inmediata en caso de catástrofe, y yo estaba allí, he conocido aquello perfectamente. Mi amistad con la clase médica ha sido muy grande, y después, bueno, he visitado como periodista también el hospital y como padre de un soldado que también lo operaron allí. Pues también estuve allí y daba gloria a la atención médica que había, la medicina castrense es distinta a la medicina normal, es decir, es de un respeto profundo, es de una solemnidad. Entonces, yo creo que cualquier cosa que se hace desde esa atención castrense, creo que tiene un valor añadido sobre la medicina normal, ¿no, doctor? Hombre, yo he trabajado allí, he tenido la suerte de trabajar 5 años y medio en el hospital militar, y recuerdo una anécdota de un día que un soldado me dice: mire usted me puede escribir una carta a mi familia, dijo, estaba ingresado, y usted me echa el sello, y le escribí la carta, una nota que le ponía, y la cosa que me dijo el pobre soldado es lo siguiente: mamá, esto no es un hospital, esto es un hotel, las paredes son de mármol, la comida es estupenda. O sea, el soldado estaba asombrado de cómo le estaban atendiendo, el soldado, no era un oficial. Allí se atendía tanto a la oficialidad como a la tropa de la misma forma, ¿no? Había especialidades de todo tipo, cirugía, y aquello era un encanto, vamos, era un hotel. Un quirófano, ¿eh? Y que esto esté parado ya 12 años, sin tener salida de aquello, cuando es de la Junta de Andalucía, a mí me da una pena. Bueno, yo paso y la verdad que da pena que aquello no se haya reconvertido de nuevo. Solamente existe una pequeña unidad que había como añadida, que es una unidad de salud mental que se mantiene porque era del ejército. Entonces el SAS ha cogido aquello, lo ha dejado como sitio de asistencia de enfermos ingresados, pero de enfermos que tienen una semilibertad, que salen, entran, y después está el ambulatorio, que la casa de las monjas la han convertido en un ambulatorio para la zona, pero el hospital está cerrado a cal y canto y sin uso ninguno, con las necesidades que tiene nuestra Sevilla y nuestros pueblos de la provincia. No lo entiendo cómo puede eso. Solamente invitamos a la cámara para que... Sí, que me ponga a mirar a Paco y no... Por eso lo decimos, mirando hacia ella, que una puntualización simplemente. Cuando hace 12 años aproximadamente se quiso cambiar el nombre de este hospital, pues el presidente entonces que estaba en la Junta de Andalucía, sí, exactamente, pues solamente dijo que no, que el cambio no iba a ser ni del nombre del titular, tal como estaba, sino que eso, que se dejara allí tal como está, con ese nombre, pero ya los demás extremos ya no lo ha comunicado aquí, pues seguiría igual, o sea, seguiría en ese estado estacionario. Bien, pues... No, quiero hacerle yo las 4 preguntas más, si me lo permite, porque estamos tan a gusto con el doctor. Pineda también supuso una parte importante de lo que ha sido el avanzadillo también de la medicina. De hecho, el hospital de Pineda, sí, en la trasera del Guadaira. Sí, de hecho, me una gran amistad con Miguel Núñez Arjona, que es el presidente del Perpetuo Socorro. Sí, Núñez Arjona, un otorrino, compañero mío. Sí. Y entonces...
Cuando fuimos allí, en la última parada militar que se celebró allí dentro, yo recordaba aquellos pabellones con esos cristales tan grandes, con esas mujeres, enfermeras, haciendo también la parte suya correspondiente, un ambiente tan familiar y tan cercano, que ahí iban casi todos, venían de Serra Muriana, venían de Ovejo, venían de muchos sitios, y ver aquello se mantiene limpio, se mantiene en perfectas condiciones. Es que hay una guarnición ahí. Pero una soledad absoluta prácticamente. Hay una guarnición ahí. Además, yo tengo la suerte también cuando terminé la carrera, antes de terminar la carrera, hice práctica en el Hospital Viejo Militar, en el Quinto Bajo, que es donde estaba psiquiatría. Sí. Y entonces era director del hospital un coronel que se llamaba Héctor García. Y el hospital aquel era una limpieza absoluta dentro de la cal, que era lo que predominaba, y tenía sus monjas de las paulas, ¿no? Las de San Vicente de Paúl, con sus tocas especiales blancas y aladas. Yo me acuerdo de aquello. Yo tuve la suerte de hacer ahí práctica y de trabajar en ese hospital también. Y salía con sus pijamitas por allí, los enfermos, los soldados, por esos patios. Aquello sí, fue mantenido bien. O sea, es que hay una guarnición. Sí. Me dio mucha alegría porque había un amigo de mi hijo que me reconoció allí. ¿Usted es el padre de Carlos? Digo, sí. Y estaba entonces en puerta, estaba como sargento ya. Y se vivía allí prácticamente como un sueño castrense, es decir, siempre Sevilla está muy apegada a sus fuerzas militares. Yo recuerdo con gran amor y gran pasión cuando se hacía el desfile de la Victoria por la Palmera, esa Calabrida de la Victoria, concretamente, que así se llama. Y entonces como se montaban desde el final, ¿no? Del campo del Betis, que así ya entrando allí, bueno, pues todos los escuadrones, se formaban todas las compañías, la parte motorizada, la parte de caballería, venían los legionarios, venían zapadores, venían todos los cuerpos, ¿no? Desde aire, mar y tierra, y la verdad es que era un portento y además una emoción contenida, y que yo sigo manteniéndolo cada vez que se hace la llamada o la oración, o se hace la entrada de esa que llamamos ya Vira el Pájaro, ¿no? Que es cuando van haciendo la llamada de la entrada del capitán general, ¿no? Todo eso se ha perdido, y yo creo que era una forma de entender también la vida sevillana dentro de una familia y de una estructura. Era una vida sevillana, había más vida militar. Tanto es así que este hospital viejo se hace a principios del siglo XX. Y ten en cuenta que es del mismo tiempo que el cuartel de ingenieros del Porvenir se hace en el 1901. El cuartel de ingenieros del Porvenir es el que empieza a dar sitio al barrio, porque lo primero que se construye en el barrio del Porvenir, o antiguamente barrio de San Sebastián, fue el cuartel de ingenieros. Y ya que estoy hablando de esto, quisiera decir que por parte de mi padre somos familia del poeta sevillano que se llama Luis Cernuda. Don Luis. Luis Cernuda, por su madre, se llamaba Bidón, y yo me llamo Luis Bidón, mi padre Álvaro Bidón, ¿no? Entonces era tío de mi padre. Y este Luis Cernuda, en un tiempo de su vida, porque su padre era coronel de ingenieros, vive en ese cuartel, y ahí hay una lápida de mármol que recuerda la poesía de él, ¿no? De Luis Cernuda, que se hizo en el año 2003, cuando el ayuntamiento repartió por Sevilla una serie de lápidas coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Luis Cernuda, los 100 años, ¿no? Y pues lo digo que Cernuda también está dentro del ámbito familiar, ¿no? Apellidos ilustres, como vemos. Sí, otra cosa, sí, todavía un poquito de tiempo. Y por supuesto, aparte que podamos, también habrá que hablar algo de la familia, porque claro, tiene una descendencia importante, en el cual pues esperemos que algo del abuelo pues tomen también ejemplos sus nietos y algún hijo, ¿no? Pero vamos a preguntarle cómo era su abuelo, porque es muy interesante, porque es un personaje muy perdido y muy lejano en Sevilla, y se quedó muy presente al final, desde el principio de 19. Su abuelo, digamos... Mi abuelo es natural de Marbella, de Málaga, y resulta que estudia la carrera en Granada, en la Facultad de Medicina de Granada, y al terminar la carrera él pasa a ser médico del Valle de Lecrín, donde está Lecrín, Padul,
una serie de más pueblos. Y fue durante 11 años médico del pueblo. Médico rural. Médico rural de toda aquella zona. Entonces, daba la cosa de que su hermano también era médico. Su hermano se va a Cuba, con la guerra de Cuba, de médico, y muere allí de la peste negra. Y él se va a Filipinas. Dicen que un desengaño amoroso, que no sé qué, no sé cuánto. Se va porque, no sé, como viendo a su hermano se ha ido para Cuba, yo me voy para Filipinas. Y entonces él coge y se va se presta a ir a las Islas Filipinas como médico. Y entonces, dentro del departamento que él va, el regimiento de cazadores, él iba como médico del sitio, hay una revuelta tagala y de pronto se tienen que refugiar en alguna parte este grupo militar. Y se refugian en la iglesia de Valer, donde he dicho antes que se llevaron 337 días. Bueno, pues aquellos 337 días tuvo que ser, no sé, tuvo que ser horroroso. Gracias que el teniente que manda la expedición y el capitán muere, el capitán de las Morenas, y el teniente Martín Cerezo escribe un libro del asedio, y está ahí, que se puede ver, el sitio de Valer, que se puede leer, y hay muchísimas cosas, ¿no? Pero claro, el problema aquel es que llegó a un momento en que tenían agua, tenían víveres, había que hacer salidas, como el beriberi es lo que más afectaba. Fue mi abuelo uno de los primeros iniciadores de que si hacían una salida, ¿cómo se dice?, a escondida, una salida... Una excursión, ¿no? Una excursión. En la noche podían traer alimentos verdes, de lo que sea. Fresco, sí. Fresco. Entonces, ya en una situación muy mal de varios enfermos de beriberi, de traer hierba fresca, verde, sí, cosa que tenga vitamina, complejo de vitamina. Y trajeron, en esa fuga que hicieron, trajeron alimentos, trajeron un cochino que encontraron, ¿verdad? Mi abuelo, gracias a los víveres que trajo el cabo con unos cuantos soldados que trajeron para aquella población que estaban diezmados, pues tan agradecido estaba de que empezaron a darle estos vegetales y empezaron a curarse el beriberi, que el reloj de bolsillo que tenía se lo regaló al cabo como detalle. Vaya. Que esto a su vez, cuando murió este cabo, se lo volvieron a regalar al hijo a mi tío. La misma familia dice: mira, te regalamos el reloj que tu padre le dio a mi padre. Y está ahí, el reloj lo tiene la familia en Madrid por la gesta que hizo. Bueno, tanto es así que ellos llegaban a tener su propio recipiente donde hacían su pipí para poder después bebérselo, porque no había agua. Tú imagínate, dice que, yo contaba a mi madre, que entraron allí con sacos de arroz. Y bueno, al principio pues los sacos de arroz le quitaban la cascarilla y se comían el arroz, y la cascarilla la amontonaron. Y dice que la cascarilla, claro, ¿cómo se dice? Y humedad, ¿no? Que fermentaba, ¿no? Fermentaba. Y tuvieron que comerse después la cascarilla, porque era lo que faltaba. Sí. La situación era muy difícil. Y con esta gesta de este asedio que tuvieron, que no salieron como prisioneros, sino salieron como valientes, como militares de España sin ningún castigo por su parte, como en la película o lo que sea. Es curioso que después al teniente que sale de ahí, porque el capitán muere, al teniente se le da la laureada. Y a mi abuelo le propusieron la laureada como médico militar que era, porque allí la autoridad era el cabo, creo que un sargento, ya no sé, creo que no, un cabo y el soldado, ¿no? Y entonces resulta que hicieron un juicio para la concesión de esta medalla en el principio del siglo XX, ya en España, y el tribunal dijo que no la merecía. Y la causa que dio fue que dice que no podía estar un soldado, un médico militar como era, un soldado cuidando su puesto de mando con la pistola y con otro un rosario. ¿Cuándo? Porque resulta que la pistola era para defender el puesto, claro, y el rosario era para consolar a esta gente que estaban a punto más de uno de irse porque no veían salida ninguna.
O sea, aquello era una ratonera, y Paradoja. se iban muriendo, y además a mí me enterráis aquí, o sea, que dentro de la iglesia. Entonces, debido a eso, dice que el presidente era masón y que no podía entender que un militar estuviese con una mano la pistola y con otra un rosario. Y ese fue el motivo de no concederle la laureada. Mi madre se ha llevado toda la vida intentando conseguir la laureada para su padre. Y por eso fue, doctor, el reconocimiento de Virgilio Coñani, por ese acto, digamos, tanto Claro, militar, castrense como el hospital de humanitario. Sevilla, el hospital de Sevilla se lleva el nombre de él porque buscaron ponerle el nombre del rey, dijo que no, el nombre de la reina, dijo que no, dijo no, y buscaron, ponemos el nombre del capitán general, que entonces en aquel momento era el famoso, del 23F, el Merry. Merry, total, decían los médicos, pero Merry, ¿cómo va a ser? Y dijeron los médicos, no, si él es un hospital militar, pongámosle su nombre de un médico militar. ¿Y qué médico militar andaluz había? Como en Madrid estaba Gómez Suya, pues dijeron, bueno, pues aquí es el único médico que... Y ese fue el motivo de ponerle el nombre del médico militar que llevaba. Además, mi abuelo después estuvo en la Guerra de África, fue director del hospital Docker de Melilla. Mi madre nació siendo el director allí en el año 20. Y después de terminar la campaña de África, vino a Sevilla, fue director de aquí de la Sanidad Militar en Sevilla, después pasó a Cádiz y falleció en Cádiz en el año 1934. Después de ser enterrado en Cádiz, Franco dio una orden de que los militares que había de Filipinas y de Cuba, que habría que hacerle un reconocimiento y que serían enterrados en Madrid en el panteón de los ilustres de la guerra de Cuba y Filipinas, y después fue llevado a Madrid donde está enterrado. Esa fue un poco la historia. Bueno, pues vamos llegando al final, ¿no? No, pero vamos a dejar que mande también un mensaje a su familia que está en Bélgica, ¿no? Me ha dicho, ¿no? Ulises, mira la cámara para que... Bueno, me dicen que se puede divulgar esto, entonces desde aquí doy un saludo a mi hija Marta y Juan Pablo, que están en Bélgica, con sus 3 hijos de misioneros. Después un saludo a Irene e Iván, que están en Madrid, a María Ángeles y Jacobo, que están también en Madrid, y después a los sevillanos que están aquí, que es Ulises y Judith, con sus 5 hijos, y viene el 6º, y mi hija Elena, que está soltera y que es profesora del Colegio Claret. Ya llevamos 11 nietos y vienen 2 más. O sea que este verano, si Dios quiere, habrá 2 más. Y todos son de la Veracruz, ¿no? Y bueno, todos los chiquillos, pues ten en cuenta que de los 11 nietos, el mayor acaba de cumplir 7 años. Tú imagínate y ya tengo 4 en la Veracruz. Espero que se vayan incorporando poco a poco. Quizá la última pregunta, él detesta la pereza y admira sobre todo las personas que hacen algo por el prójimo, ¿no? Quizá esa preguntita última que agreguemos, que sería el hospital psiquiátrico, creo que lo vivió de cerca, y aquello fue también, no sé si algo... Yo no trabajé nunca en el hospital psiquiátrico. Viví el salto a la tapia, que fue aquello famoso de cerrar los hospitales, que por una parte había enfermos que es verdad que lo podían tener la familia, pero había otros enfermos que ni tenían familia, ni salieron a la calle, y aquello fue un desmadre. Pero porque yo para cerrar un hospital psiquiátrico tengo que tener al lado una ventana abierta, y entonces los enfermos pasaron a los hospitales Macarena, Palme y Rocío, y Virgen del Rocío. Y resulta que, claro, esos enfermos a la larga daban problemas, y hay enfermos que son crónicos, y en los hospitales no pueden estar más de 3 meses. Yo creo que fue un gran error quitar lo que era la Vilaflores, se llama el manicomio de Vilaflores, porque a fin de cuentas yo también la visité, porque también hice muchas visitas y muchas entrevistas. Y entonces aquello era un lugar donde la gente, bueno, pues con esos problemas psiquiátricos, que eso que normalmente es imposible, porque eso es como, bueno, usted se lo lleva a su casa, bueno, pero es que hay padres y madres que eso es insoportable, pero no es eso, sino que eso después hay una actividad vecinal, es decir, que te lo puede una persona gritando desde por la mañana hasta por la tarde en un aullido continuo, o con unos brotes de intensidad, de violencia que rompe cualquier cosa. Eso habría que tener unas alternativas, y eso no se ha dado. O sea, tiene razón, porque no se puede tener, yo que he hecho guardia en los hospitales de Virgen de Rocío y de Macarena, no se puede tener a enfermos psiquiátricos encerrados
sin ventanas a la calle, con iluminación eléctrica, con plafones muy bajos, encerrado un día y otro, y yo no saben ni qué día es, ni no se enteran qué día están, mientras que en un sitio donde había palmeras, jardines, paseos, la vida es mucho más agradable que estar encerrado. No, y había convivencia, había sí, personas sí. también con síndrome de Down, porque Que se sí, cogían que de sí. las manos, para arriba o para abajo, después estaban medicados, estaban con los tranquilizantes que más o menos lo hacía la vida apacible dentro de lo que fuese, porque lo demás era meterlo eso en una sala totalmente acolchada, bueno, y sin límite ninguno, en una paranoia continua de un aullido que es que eso era estremecedor. O sea, hasta los que estábamos allí te sobrecogía, Ulises, llegaba allí, escuchar eso te rompía el alma, porque, bueno, además era gente que no entendía ni nada, absolutamente de nada, ¿no? Bien, pues solamente creemos que hemos dado un repasito, no muy extenso como él merecía, pero el tiempo es oro y si quiere agregar algo, por supuesto, están los... No, lo invitaremos otro día, vamos a charlar de la vida, porque yo creo que la gran jubilación es cuando todavía estamos con las neuronas en nuestro sitio, nos acordamos de las cosas y todavía podemos transmitir a las nuevas generaciones lo poco o lo mucho que ya hemos hecho en nuestras vidas, pero que es un testimonio y es algo que queda para que cuando busquen el nombre de don Ulises Vidón en cualquier lado, pues no aparezca solamente que nació, que vivió en Sevilla, que fue médico, que fue cirujano, sino que aparezca también cirujano ha sido, sí, psiquiatra. Psiquiatra, pues Psiquiatra, su voz, su talento y sobre todo su forma de interpretar, ¿no? Y la psiquiatría es un mundo tan apasionante y tan desconocido. Cuando queráis hablamos de eso. Pues lo haremos Totalmente. Sí, vamos a traernos de cuando en cuando, porque no solamente, sino también aconsejar a muchas familias que se encuentran con unos problemas que no son capaces de digerirlo, porque antes, cuando un niño escribía con la mano izquierda, pegaba a su padre un bofetón en la cabeza y le ponía a escribir con la derecha, y se acababa en un minuto el problema. En un minuto el niño, o sea, aunque fuera contra natura, pero el niño escribía con la derecha, al final era ambidestro, pero bueno, no era eso, doctor. Sí, es verdad, que al principio se corregía. Vamos, yo aparte de médico soy maestro, y primero se corregía a los niños, después ya no, se ha dejado ya la poner. Bueno, también quiero saludar a mis hermanos, son 7, están por aquí en Sevilla todos, y nada, un saludo. ¿De qué gremio son? ¿A qué se dedican tus hermanos? Pues mi hermano, hay 2 que son abogados. Un embajador, ¿no? Uno, sí, uno yo, de ellos, sí, claro, el cónsul de Filipinas. Sí. Hay otro que es profesor matemático y físico. Sí. En Nacho, ¿no? Nacho es el cónsul de Filipinas. Nacho. Y después está mis 3 hermanas que han trabajado en el Virgen del Rocío, en administración del Virgen del Rocío, y otra hermana que es profesora de filología francesa. Pues Ulises, lo he invitado yo a Nacho para que venga al pregón taurino, que es este viernes a 12:30. Pues así nada, que si viene, lo venimos verás aquí. A una persona encantador, cercano, sencillo, bueno, de andar por casa. Yo tengo mucha vista con sea, Nacho. que lo conoce, Sí. Bueno, ¿ya has conocido al otro? Sí, ya he conocido otro video. Y conozco también al abogado, también al letrado, sí. Más chico. Al más chico, sí. ¿A Eduardo? No. Es que el letrado y el cónsul es el mismo. El letrado y el cónsul es el mismo. Es el mismo, ¿no? Pues sí, es Nacho. Sí. Sí, Pues Nacho. te digo. Muy bien, lo hemos pasado muy bien Por supuesto que sí. y sobre todo hemos dejado simplemente el sabor a los labios de los televidentes, así que el próximo día hablaremos de más cosas. Bueno, pues muchas gracias a esta emisora de Televisión Triana, a Paco y a Carlos y a Luis por este recogimiento que ha hecho de hablar un poco de... Quiero puntualizar y perdón, como se dice que el cazador. Pues queremos preguntarle a don Carlos qué fecha es el pregón y para que, claro, eso será merece el próximo día 13. que se llenen hasta la bandera. 13 de abril van a venir toreros, van a venir médicos, abogados, notarios, arquitectos, flamencos, banderilleros, van a venir amigos nuestros, cantadores. El pregón va a estar amenizado también con unos cantes, porque la guitarra, el cante, la poesía, y sobre todo vamos a recorrer lo que es la poesía taurina desde los ancestros, ¿no? Vamos a empezar por quizás Gerardo Diego, pasando por Bergamín, Pérez de Ayala, vamos a irnos al de Morón, hay que llamar algo de Morón. Sí. Del famoso, sí. ¿cómo se llama? Villalón. Fernando Villalón. Fernando Villalón, pues era un Sánchez Mejía. Un ganadero, sí, que su única obsesión era, se gastó toda la fortuna en buscar algo, una genética, para poner los ojos con los ojos verdes. O sea, tú fíjate que... y entonces hay una alegoría a Fernando Villalón.
a Sánchez Mejía, a Joselito, a Rafael, a Talameda, vamos a pasar por antes de la Puebla, Juan Belmonte, Espartero, Bombita, pues casi todas hasta nuestros días, por Curro Romero naturalmente, como no, y vamos a finalizar pues con una elegía a Triana, ¿no? ¿Y quién lo da? ¿Quién lo da el premio? Un servidor. No, hombre, entonces Carlos, tú estás preparado, muy bien, muy bien. Entonces no hace falta, hay que venir, hay que venir. Entonces va a ser con guitarra de fondo, vamos a poner, y vamos a hablar sobre todo de las grandes anécdotas del toreo, que hay muchas desconocidas. Y la tenemos de primera mano, porque la tenemos de gente que han estado con esos toreros, no que ha sido novelada, porque aquí Sevilla todo lo novela, ¿no? Y hablaremos también de Sevilla, ¿no? Hay una parte en el pregón que yo pregunto, ¿tú quién eres, no? Y entonces Sevilla habla y dice cosas, ¿no? Y es importante, ¿no? Otras veces se queda en silencio, no habla, se queda en silencio. Sí, pero eso son cuando no entiende algo la maestranza, está expectante, ¿no? Y hay silencio en la maestranza, porque en Sevilla no se dice olé. La gente dice ole, no, en Sevilla no se dice bien. Bien. No, se dice bien. Y va subiendo ese tono interior y que se va exteriorizando poco a poco. Y hay toreros que se van al centro del ruedo, dan 60 pases y no dicen nada, ¿no? Y llega uno y baja las manos, embebe al toro y muere, ¿no? Entonces hablaremos también de la casta de los Vázquez, ¿no? Hablaremos de Pepe Luis, hablaremos de Manolo González, hablaremos de Curro Pulla, de muchos toreros que ha habido aquí, Montes, ¿no? Antonio Montes, hablaremos de Torres, de Jerez de la Frontera, ¿no? De Cádiz, un tío importante, y hablaremos, bueno, de Diego Ventura. Hablaremos también, ya por añadidura, haré algo también para nuestro finado Ángel Peralta, que fue ayer sí, fue el entierro, fue el funeral, y que yo tuve amistad con él cuando venía aquí a Sevilla, iba mucho a la parte de la Alameda de Hércules y paraba en Las Maravillas, y allí en un bar donde Conchita Bautista tenía también su tío un bar en la misma acera de Maestro Realito, la calle Trajano, pues allí iba muchas veces, ¿no? Y bueno, tuve cierta relación con él, con su hermano Rafael, su hijo, un gran pregonero también, un hombre joven enamorado también de una sevillanía extraordinaria, y la gente de Puebla que se van tanto al caballo como a clavar el estribo, como al cante, como a copla, o sea, aquello está lleno de auténticos poetas, escritores y cantadores. Pues, querido Ulises, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y sobre todo por dejarnos tanto sabor a tantas cosas que desconocíamos y que iremos conociendo a través de tu historia. Cuando queráis, cuando queráis. Don Francisco, usted cierra. Pues nada, simplemente eso, invitarles como nuevamente aquí al atril del Hotel Zenit, que se va a convertir ese día en Plaza de Toros, y por supuesto para todos que vean este programa en internet, por supuesto que sí, y si no, que contacten con el Balcón Trianero. Repito, reconocido por todos, y esperamos en otra ocasión estar con nosotros. Gracias, Paco. Gracias. Muchas gracias.